Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham de 137, mi nombre es Roberto y esta semana en... Nos toca reseñar Elric de Melniboné, esta historia, este primer ciclo que nos publica Yermo Ediciones en este formato álbum europeo de tapa dura. Yo tengo estos 4 volúmenes, también salió un formato integral que era una colaboración entre SD, por su 25 aniversario, y Yermo. Pero bueno, yo el formato que tengo es este, que os lo enseñé también en la sección de las compras de cómics, la Comicteca. Y bueno, pues vamos a hacer una reseña de esta historia. Voy a intentar no meter demasiados spoilers, aunque vais a ver alguna cosilla por el dibujo, pero bueno, antes de entrar en la obra como tal, vamos a dar algunos datos del personaje, aunque sí que os aviso que no es necesario ningún tipo de contexto para disfrutar de esta obra, ¿vale? Si no sabes nada del personaje, puedes entrar por aquí directamente y no vas a necesitar absolutamente nada para disfrutarlo. Bueno, pues dicho esto, el personaje de Elric, este rey brujo albino, se crea en 1961. Aparece por primera vez en el cómic de Science Fantasy número 17. Pero hasta 11 años después no se publicó lo que sería la primera novela, la de Elric de Melniboné, a cargo de Michael Moorcock. Bien, esa novela tuvo bastante éxito. Hubo un montonazo de novelas después del personaje de Elric y otros personajes más o menos dentro del mismo universo que crea Michael Moorcock, dentro de lo que es digamos que es como una especie de campeón, un elegido que se va reencarnando. Entonces tenemos varias novelas, varias historias en las que, aunque va cambiando el personaje, pues viene siendo el mismo espíritu reencarnado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos el de Elric. Bien, pues tras el éxito de esta novela, el personaje fue llevado nuevamente al cómic, que en este caso apareció como invitado en los números 14 y 15 de Conan el Bárbaro, de Roy Thomas. Esos números podéis disfrutarlos a día de hoy bien a través del primer Omnibus o, por ejemplo, en el tomito que están publicando ahora de biblioteca, como la biblioteca Marvel de Panini, pero en este caso la biblioteca Conan, también de Panini. En el número 3 están los números 14 y 15 que incluyen esa aparición de Elric. Aunque os debo decir que ese Elric está un poquito desvinculado a lo que viene a ser el Elric de las novelas. Incluso su aspecto es un poco diferente porque se basaron en las portadas que aparecían en los libros y lo ponían con un gorrito, en fin. Digamos que no es el Elric puro de esas novelas, ¿vale? De todas formas, tras esto, pues el propio Roy Thomas tuvo a bien guionizar una miniserie de Elric, que era la de la Ciudad de los Sueños. Eso se publicó en Novelas Gráficas Marvel, aquí en España. Y también tuvo otra serie propia de otras editoriales como Ediciones B, ¿vale? Que la Ediciones B viene a ser la más conocida. Esto lo estoy diciendo más o menos de cabeza, os voy a ir poniendo por aquí las portadas de todo lo que os voy comentando, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos ya sí a hablar de esta edición. Como os digo, Yermo Ediciones nos trae en 4 volúmenes en este formato europeo, grandote, que es que casi no estoy viendo el teléfono porque lo tengo súper alto para que pille todo esto, así que espero que se esté encuadrando todo perfectamente. Y bueno, pues tapa dura, un formato guapísimo, la verdad, todas las portadas, una calidad tremenda. El lomo, perdonad, lo tengo que poner así, el lomo, ahí lo tenéis. Un lomo plano en el que nos indican pues el nombre de la obra, Elric, en este caso el trono de Rubí, que es esta primera historia. Y la parte trasera es común a todos estos cómics, a todos estos álbums. Os debo decir que esto sí que me parece un poquito de pereza, el que siempre repitan el mismo texto, pero sirve en parte para no spoilearte de nada, ¿no? Porque, bueno, si te lees el segundo y ya te dicen lo que va a pasar en el primero aquí, pues ya dices tú, bueno, pues ya me habéis fastidiado la sorpresa. Otra cosa que yo he echado en falta en esta edición de Yermo es que ponga la numeración en alguna parte. Y sí que la pone, pero no en el lomo ni en la parte delantera. Si os fijáis, en la parte trasera de cada uno, fijaos, este es el primero que ya os lo he enseñado, aquí tenemos el segundo, que se llama Tormentosa. Mirad qué portada más chula. Bueno, pues por aquí detrás sí que nos pone segundo volumen, ¿vale? Estáis viéndolo aquí. Permitidme. Ahí está, segundo volumen, ¿lo veis? Bien. Pues luego en el tercero, que se llama El Lobo Blanco, vamos a darle aquí para que enfoque bien, ahí está, El Lobo Blanco, que por detrás nos viene ya un listado de las obras que van publicando, en este caso El Trono de Rubí es el número 1, Tormentosa el número 2, El Lobo Blanco el número 3, y aquí nos pone el tercer volumen, perfecto. Y en el cuarto y último, por ahora, el de la Ciudad de los Sueños, pues también nos indican más de lo mismo en la parte trasera. Nos pone, como veis aquí, el listado
¿vale? Ahí lo tenéis. El trono de Rubí, Tormentosa, el lobo blanco y la ciudad de los sueños. Y aquí abajo a la derecha, junto al código de barras y al precio, nos indican cuarto volumen. Así que bueno, sí que está ordenado, aunque hay que buscar un poquito dónde está esa numeración y cómo seguir ese orden. Bien, pues debo decir, ahora ya, una vez habiendo visto la edición, que todos estos volúmenes vienen con una especie de prólogo y todos tienen material extra también. El prólogo del primero es del propio Michael Moorcock. Vamos a abrirlo para que veáis un poco cómo va esto, ¿vale? Importante, aunque el lomo sea plano, la verdad es que no perjudican nada a lo que es el cómic. Tú puedes abrirlo y se abre perfectamente, cosa que con otros cómics no pasa con el lomo plano, ¿vale? Es un poco la desventaja de los lomos planos en los cómics, que dificultan que el cómic se mantenga abierto por entero, pero aquí eso no ocurre. Sí que tenemos el cómic abierto y se mantiene sin problema y no nos come nada de información de las páginas. Bien, pues como os digo, hay aquí un prólogo al principio del primer volumen a cargo del propio Michael Moorcock, que nos viene a decir que esta obra es mejor que su novela. Tal cual. O sea, Michael Moorcock dice: ojalá a mí se me hubiesen ocurrido las cosas que hay aquí, porque esto es lo que a mí me habría gustado plasmar si a mí se me hubiese ocurrido a la hora de hacer las novelas. Para él es la mejor adaptación de sus novelas que se ha hecho en formato cómic. Yo, después de haber leído estas historias, la verdad es que estoy encantado y estoy deseando de que sigan adaptando más y más y más. Bueno, sobre todo voy a destacar el arte. El arte es espectacular, todo lo que es la arquitectura, todos los guiños a otro tipo de obras de fantasía. Vais a ver cosas del Señor de los Anillos, vais a ver inspiración fuerte, muy muy fuerte, de la saga de Hellraiser, sobre todo en esta civilización de Melniboné, que ahora vamos a entrar a hablar de ello. Pero bueno, la verdad es que el dibujo, esto no es una historia que yo considere que se le pueda recomendar a un niño, ¿de acuerdo? O sea, esto léetelo si eres adulto, si ya tienes tu mentalidad formada, porque bueno, aquí hay algunas cosillas que son un poquillo durillas de digerir, ¿no? Pero la verdad es que dentro de esto es maravilloso todo lo que nos enseñan. Michael Moorcock lo que hacía en su novela, y lo que se plasma también aquí en este primer volumen, es un poco un símil con el Imperio Británico. Veréis, el Imperio Británico tenía una gran expansión en todo el mundo, pero tras la Segunda Guerra Mundial pues fue perdiendo poco a poco colonias y poder, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso en esos años 60 y años 70, donde ya empezaron a salir las novelas de Elric, aún había gente que pensaba que lo suyo era lo mejor, ¿no? Que su imperio británico era el imperio británico, ¿no? Y que tenían la misma fuerza, la misma relevancia, y en realidad lo que tenían era una sociedad un poco en decadencia, que había perdido un montón de poder, de puertas para afuera, ¿no? De fronteras para afuera. Bueno, pues eso viene a ser lo que es Melniboné. Melniboné, para quien haya leído la obra del Elfo Oscuro, por ejemplo, viene a ser como esa ciudad de Menzoberranzan, donde lo que prima es el mal, la maldad, pero llevada aquí a un extremo y a una truculencia, a una violencia de un carácter sexual Bueno, es terrible. Estáis viendo más o menos el dibujo, cómo vive esta sociedad. Digamos que es Hellraiser mezclado con, yo que sé cómo explicarlo, pero es muy turbio, ¿vale? La sociedad melnibonés es muy turbia. Digamos que consideran a los humanos como si fuesen animales, no le dan ningún tipo de derechos ni nada. Rinden culto, homenaje, sacrificios a los demonios, a duques del infierno. Tienen como sus dioses son los señores del caos. Por supuesto, practican la magia, esto desde luego. Son una sociedad pues que en apariencia sí que pueden parecer humanos, pero no son del todo humanos, son una raza diferente. Y dentro de esta raza, digamos que hay una línea de sangre, una línea sucesora, que es la sangre de Elric, ¿vale? Lo que es la familia de Elric. Elric es el último emperador que queda en Melniboné, en esta ciudad, en este imperio ya en decadencia, que está rodeado por unos reinos jóvenes que están viviendo ya casi del recuerdo. Y sí, siguen teniendo mucho poder, la gente no se atreve a meterse con ellos, la gente, digamos que no es que los respeten, pero sí que los temen mucho, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien de Melniboné sale al exterior, pues se dirige a los demás como si fuesen sus reyes, sus emperadores, y no tienen ningún problema en matar a esa gente, ¿no? De cualquier manera, esclavizarlos, descuartizarlos, utilizar su sangre para sacrificios, de todo, básicamente de todo. Además, es un imperio muy potente porque tiene incluso dragones, como os digo, usan la magia. Bien, pues en este contexto tenemos a Elric, que como os digo es el último emperador de Melniboné,
Y ha nacido con una peculiaridad, y es que es débil. Él ha nacido bastante débil. Necesita continuamente nutrirse de la muerte, de la sangre, para poder mantenerse con fuerza, ¿vale? Entonces, el trono, digamos que no está del todo asegurado con este chico, con Elric, ¿no? Él está casado con una mujer, con su prima. Como veis, en este tema de las casas reales de la fantasía medieval siempre se lleva mucho estos emparejamientos entre primos, entre hermanos y tal, pues justo como ocurría en la Europa más antigua. Todos los reyes, las reinas se relacionaban entre sí, al final era un poco casamientos dentro de la propia familia. Pues aquí ocurre lo mismo, Elric está con su prima y su primo, el hermano de su mujer, digamos que le tiene cierto celo. Está viendo que Melniboné no es esa potencia mundial que era antiguamente, que Elric no hace nada por expandirse, no hace nada por echar abajo los reinos jóvenes, por reafirmar la conquista, y digamos que le tiene cierto rencor y lo que quiere es quitárselo de en medio del trono, ¿vale? Entonces vamos a tener una historia, en principio, un poco de traición, de ver cómo ese primo de Elric quiere cargárselo, quiere quitárselo de en medio, pero bueno, eso es nada más que la superficie. Aquí vamos a tener pues una aventura de fantasía épica muy oscura, con un Elric que, aunque al principio no se muestre del todo como igual de malo que sus congéneres melniboneses, pues sí que lo es, ¿vale? O sea, él si tiene que matar a alguien, lo va a matar. Si tiene que sacrificar a quien sea, lo va a sacrificar. Y si tiene que dejar atrás a los suyos, los va a dejar atrás, ¿vale? O sea, no tiene problema. Lo que pasa es que él no lo hace de forma gratuita, ¿vale? Es decir, él tiene su motivación para hacer las cosas. No es como cualquier otro melnibonés que es, en esencia, malo. Entonces, Elric más o menos se ve un poco empujado por su condición de salud a matar a la gente y eso. Vale, por lo menos lo que vemos aquí en estos cómics. Bueno, pues vamos a tener una aventura en la que Elric tiene que salir adelante de esta traición de su primo, tiene que vender su alma. Estáis viendo aquí el estilo de dibujo, esto es muy recurrente en toda la obra, pero sobre todo en este primer volumen, que es el más impactante de esta sociedad, de esta arquitectura de Melniboné, que me lío diciendo el nombre. Y bueno, pues la verdad es una obra espectacular. A nivel de dibujo está muy bien, a nivel de texto también está muy bien, porque lo que tenemos sobre todo son diálogos entre los personajes, pero no tenemos textos sobreexplicativos. Dejan que el dibujo hable a través del dibujo, ¿no? La obra nos cuenta las cosas de forma gráfica, de una manera magistral. Ves en todo momento lo que está pasando, tienes un montón de detalles, es un dibujo muy, muy detallado, ya os digo. Y está genial, el diseño de las criaturas que aparecen, el diseño de los duques del caos, de los monstruos, los señores estos que aparecen del infierno, otros dioses que van apareciendo a lo largo de estas 4 obras. Y bueno, pues no os voy a decir cómo acaba esto, ¿vale? Solamente os estoy enseñando imágenes del primer volumen, pero tenemos una historia completa que ocurre de forma consecutiva entre el primer volumen y el segundo, ¿vale? O sea, aquí tendríamos 2 historias seguidas. Tras estos 2 volúmenes, tendríamos una especie de exilio del propio Elric, que no voy a decir cómo se lleva a cabo. Merece la pena leerlo, desde luego. Ese exilio nos llevaría a esta tercera obra, El Lobo Blanco, y entre el segundo y el tercero, es decir, entre Tormentosa y Lobo Blanco, transcurren unos cuantos años. Estos años se pueden aprovechar para sacar nuevas historias en el futuro de qué ha pasado Elric en su vida entre este punto y este, ¿vale? Bien, pues dicho esto, en El Lobo Blanco la historia continúa. Elric está exiliado de su reino, ya no es como tal el emperador de Melniboné, y esto nos va a llevar hasta el último, que estas 2 sí que vienen a suceder una detrás de la otra. Digamos que hay estas 2 primeras, tenemos un lapso de tiempo que nos lleva a la tercera, y de la tercera enganchan con la cuarta, ¿vale? En este viaje, pues Elric se va a encontrar con aliados, con enemigos, con antepasados suyos, va a ir a otros planos de la existencia, va a descubrir que su origen pues no es como él pensaba, que ellos se piensan que ellos son siempre malos, siempre siervos del caos y tal, y bueno, pues van a descubrir que es un poco una trama orquestada por una especie de diosecillo, o más bien un señor del caos, un demonio, que se lucra, en cierto modo, de la tragedia que le ocurre a este pueblo en el pasado, ¿no? La obra, la verdad es que merece mucho la pena. Un cómic te va enganchando al siguiente. Siempre tenemos cierto cliffhanger al final. Y también al final, esto os lo tengo que decir, tenemos material extra que merece bastante la pena en esta edición. Mirad.
tenemos un material extra que sobre todo apunta al apartado creativo, artístico de todo, ¿vale? Aquí tenemos pues bocetos, sketch, diseño de personaje, nos explican por qué una viñeta es como es, nos explican un poquito el origen de cada personaje, cómo querían representarlo. Aquí inciden mucho en esa mezcla con Hellraiser en cuanto a que el vestuario y la forma de actuar en Melniboné es como muy orientada al sadomaso, ese tipo de explicaciones, ¿no? Mirad, aquí tenemos un vistazo al trono de Rubí. Está increíble, la verdad. Está increíble. Todo esto nos enseñan los lápices, la evolución de una página desde que empiezan con los bocetos hasta que terminan el entintado, y eso ocurre en todo y cada uno de los tomos, ¿vale? Al final de cada uno pues tenemos su material extra que hace referencia a algo que hemos visto dentro del propio tomo, ¿vale? Esto lo vamos a tapar por aquí, que no se vea demasiado, y aquí tenemos pues un poco cómo surge todo esto, ¿veis? El diseño de los dragones, el diseño de Elric con la espada tormentosa. Bueno, pues aquí está. Sí, es increíble, la verdad. Es que el dibujo merece muchísimo la pena. En este formato grandote álbum lo vas a disfrutar un montonazo. La verdad es que yo no suelo comprar mucho formato europeo. Estoy más acostumbrado al comic book americano en cuanto a tamaño y a los pockets también, de haber leído cuando era joven sobre todo pues las bibliotecas Marvel en blanco y negro, los universos DC que publicaba Planeta. Pues digamos que el formato de bolsillo y el formato comic book normal sí que lo llevo muy bien, pero el álbum europeo no termina de entrarme. Pero leyendo esta obra sí que he disfrutado muchísimo. Mirad qué dibujo, mirad qué pasada. Dejadme que lo centre aquí un poquito mejor. Ahí está, mirad. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. Y en este formato gigante es que disfruta del dibujo un montonazo. Y como veis es que el dibujo habla por sí solo. No necesitas prácticamente que te expliquen nada. O sea, podrías ir pasando las páginas, viendo el dibujo y te ibas a enterar más o menos de la historia de los personajes que van saliendo. Y vas a ver referencias a un montonazo de cosas. Sobre todo, como os digo, al Señor de los Anillos, por la arquitectura que aparece y todo. Con el Señor de los Anillos me refiero a su acabado cinematográfico, ¿vale? El cómo son las cavernas, cómo son los palacios, los templos, las junglas, ¿de acuerdo? O sea, no que sea una copia del Señor de los Anillos, pero sí que vas a reconocer muchos elementos, ¿vale? El mar siempre está muy bien representado cada vez que se tiene que embarcar en algo, y bueno, pues siempre tenemos este toquecillo más adulto, sobre todo cuando están representando la sociedad melnibonesa. Aquí tenemos diseño también de personajes. Elric en los reinos jóvenes, cuando está un poco exiliado. Smjorgan, que es uno de los amigos que va haciendo por el camino. Aquí tenemos pues una serie de conceptos, de ideas. Algunas no salen como tal, no se plasman del todo, pero sí que sirven de inspiración a lo que finalmente aparece en esta obra. Y cuando llegamos al último de todos, que es este de la ciudad de los sueños, lo que tenemos al final, bueno, al principio no lo he dicho, pero aparte del prólogo de Michael Moorcock en el primer volumen, en los demás volúmenes siempre tenemos una introducción de alguien, y son autores de la talla como Neil Gaiman o como Alan Moore, que nos agradecen más o menos, o mejor dicho, le agradecen a Michael Moorcock su caída a la locura, ¿vale? O sea, esa gente está loca por culpa de Michael Moorcock, por haberse leído sus novelas de Elric y el resto de novelas que ha ido escribiendo este autor. Básicamente le agradecen la inspiración que ha sido para él. Mirad aquí este diseño de criaturas lagarto tan propias de unas historias de Conan, ¿verdad? O sea, está genial. Los dioses o elementales que van saliendo, es que es fabuloso, es fabuloso. Esto mola un montonazo. Y aquí en el final os enseño también el material extra, ¿vale? No la historia como tal, pero es el material extra. Fijaos cómo acaba este cómic. Cómo tenemos aquí el océano con Elric en esta canoa, que no voy a decir de dónde viene, con este personaje que tampoco voy a decir quién es. Y nos dicen aquí, fin del primer ciclo Melniboné. Aquí en la parte de abajo del cómic. No sé si lo estaréis leyendo, dejadme. Ahí está, ¿veis? A ver. Ahí lo tenemos. Bueno, pues con esto tendríamos también el material extra que tenemos aquí, fijaos. Merece muchísimo la pena todo este material que nos viene en la obra. El órgano, esto no lo voy a enseñar porque es demasiado, pero bueno, aquí os hacéis una idea de cómo funciona este órgano que tienen en el Melniboné. Básicamente la música sale de las cuerdas vocales de gente que tienen aquí empalada. Es todo muy turbio, muy turbio, ¿vale? Y bueno, con esto termina este cuarto volumen. La verdad, deseando que adapten más cositas de esta obra de Elric.
hay mucho más por adaptar, muchas más aventuras que contar, y espero que Yermo pues se anime y desarrolle lo que queda y nos lo traigan en este formato tan molón, ¿vale? Entonces, como punto fuerte, el dibujo, la edición, la historia también está muy muy bien, y como punto negativo, pues el número de páginas, que es que son muy poquitas páginas por cada álbum. O sea, esto es que, fijaos, es poquísimo, ¿eh? O casi abultan más las tapas que la propia historia. Entonces se podrían haber ahorrado volúmenes y haberlo sacado en 2 partes o incluso en un solo volumen, cosa que hicieron en el integral, ¿no? Pero bueno, lo fueron publicando así. Y también como punto negativo, pues que no tenga una numeración dentro del propio lomo, ¿no? Que uno cuando lo tenga en la estantería, pues tenga que tenerlo siempre ordenadito y fijándose que lo está metiendo bien. Pues claro, te pone el tono de rubí, ¿y eso qué es? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? ¿Cuál es? Entonces, bueno, que tengas tú que estar recurriendo a la parte trasera para ver en qué orden va esto. Es lo único que para mí es lo peor de la obra, ¿vale? La numeración. Ya veis que es una tontería y que no impide disfrutarla para nada, porque una vez que tienes el cómic, pues le das la vuelta y ves en qué orden van. Así que bueno, hasta aquí la reseña de esta semana. Si te ha gustado el vídeo, apoyalo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. ¡Chao!